Cuestionablemente, habían tenido lugar. Un largo y bien conservado relato épico hitita titulado La realeza del cielo trata de este tema, el del origen celeste de los dioses. El narrador de aquellos sucesos anteriores a los mortales invoca en primer lugar a los 12 poderosos dioses de antaño, para que escuchen su relato y sean testigos de su veracidad. Que escuchen los dioses que están en el cielo, y aquellos que están sobre la oscura tierra. Que escuchen los poderosos dioses de antaño. Quedando establecido así que los dioses de antaño eran tanto del cielo como de la tierra, la epopeya hace una lista de los 12 poderosos de antaño, los antepasados de los dioses, y una vez asegurada su atención, el narrador procede a relatar los sucesos que llevaron a que el dios que era rey del cielo viniera a la oscura tierra. Antes, en los días antiguos, Alalu era rey del cielo. Él, Alalu, estaba sentado en el trono. El poderoso Anu, el primero entre los dioses, de pie ante él, se inclinaba ante sus pies, y ponía la copa en su mano. Durante un total de 9 periodos, Alalu fue rey en el cielo. En el 9º periodo, Anu le dio batalla a Alalu. Alalu fue derrotado, huyó ante Anu. Descendió a la oscura tierra. Abajo, a la oscura tierra fue. En el trono se sentó Anu. Así pues, la epopeya atribuye a la usurpación del trono la llegada de un rey del cielo a la tierra. Un dios llamado Alalu fue obligado a abandonar su trono, en algún lugar de los cielos, y a huir para salvar su vida, descendió a la oscura tierra. Pero ese no fue el final. El texto sigue relatando cómo Anu, a su vez, fue destronado por un dios llamado Kumarbi, hermano de Anu, según algunas interpretaciones. No cabe duda de que esta epopeya, escrita 1000 años antes de que se crearan las leyendas griegas, fue la precursora del relato del destronamiento de Urano a manos de Crono, y del destronamiento de Crono a manos de Zeus. Incluso el detalle de la castración de Crono por parte de Zeus se encuentra en el texto hitita, pues eso es exactamente lo que Kumarbi le hizo a Anu. Durante un total de 9 periodos, Anu fue rey en el cielo. En el 9º periodo, Anu tuvo que hacer batalla con Kumarbi. Anu consiguió soltarse de Kumarbi y huyó. Huyó Anu, elevándose hacia el cielo. Kumarbi salió tras él, y lo agarró por los pies. Tiró de él hacia abajo desde los cielos. Le mordió los genitales, y la virilidad de Anu. Al combinarse con las tripas de Kumarbi, se fundió como el bronce. ¿Quiénes eran los dioses de antaño? La respuesta es obvia, pues todos ellos, Anu, Antu, Enlil, Ninlil, Ea, Iskur, llevan nombres sumerios. Incluso el nombre de Tesub, así como los nombres de otros dioses hititas, se solía escribir con escritura sumeria para denotar su identidad. Por otra parte, los nombres de algunos de los lugares citados en la acción eran también los de antiguos lugares sumerios. Los estudiosos cayeron en la cuenta de que los hititas adoraban, de hecho, un panteón de origen sumerio, y de que el ruedo en el que se desarrollaban los relatos de los dioses de antaño era Sumer. Sin embargo, esto era solo parte de un descubrimiento mucho mayor. No solo resultaba que la lengua hitita estaba basada en diversos dialectos indoeuropeos, sino que también estaba sujeta a una sustancial influencia acadie, tanto en la manera de hablarla como de escribirla. Dado que el acadio era el idioma internacional del mundo antiguo en el 2º milenio A.C., su influencia sobre el hitita se puede racionalizar de algún modo. En los textos hititas, los escribas solían cambiar palabras comunes hititas por sus correspondientes sumerias o babilonias. Ahora bien, cuando los hititas llegaron a Babilonia, en algún momento antes del año 1600 a.C., hacía ya mucho que los sumerios habían desaparecido de la escena de Oriente Próximo. ¿Cómo, entonces, su lengua, su literatura y su religión pudieron dominar otro gran reino en otro milenio y en otra parte de Asia? El puente, según han descubierto recientemente los expertos, lo estableció otro pueblo, los hurritas. Citados en el Antiguo Testamento como jourites o joritas, pueblo libre, dominaron los extensos territorios que se abren entre Sumer y Akkad, en Mesopotamia, y el reino de los hititas, en Anatolia. En la parte norte de sus tierras estaban las antiguas tierras de los cedros de donde países limítrofes y lejanos obtenían sus mejores maderas. En el este, ocupaban los actuales campos petrolíferos de Irak, solo en una ciudad, Nusi,
Los arqueólogos no solo encontraron las habituales estructuras y construcciones, sino también miles de documentos legales y sociales de gran valor. En el oeste, la soberanía y la influencia de los hurritas se extendía hasta la costa mediterránea, y abarcaba a los grandes centros del comercio, la industria y la enseñanza de la época, como Carchemís y Alalak. Pero las sedes de su poder, los principales centros de las antiguas rutas comerciales y sus más venerados santuarios se encontraban en el corazón que había entre los dos ríos, en la bíblica Naharayim. Su capital más antigua, aún por descubrir, estaba en algún lugar a orillas del río Kabur. Su principal centro comercial, junto al río Balik, era la bíblica Harán, la ciudad en la que la familia del patriarca Abraham se estableció en su camino desde Ur, en el sur de Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán. Documentos reales egipcios y mesopotámicos se referían al reino hurrita como Mitanni, y lo trataban en pie de igualdad, como una potencia cuya influencia iba más allá de sus fronteras inmediatas. Los hititas llamaban a sus vecinos hurritas Urri. Sin embargo, algunos expertos han señalado que esta palabra también se podría leer como Hari, como G contenado en la civilización des Hittites et des Hurrites du Mitanni, han sugerido la posibilidad de que, en el nombre Arri, uno ve el nombre, Ari, o arios de este pueblo. No hay duda de que los hurritas eran de origen ario o indoeuropeo. En sus inscripciones, invocaban a varias de sus deidades por sus nombres védicos arios, sus reyes llevaban nombres indoeuropeos y su terminología militar y caballeresca derivaba del indoeuropeo. Berosni, que en la década de 1920 dirigió un trabajo para desentrañar los registros hititas y hurritas, fue incluso más lejos al llamar a los hurritas los más antiguos de los hindúes. Los hurritas dominaron cultural y religiosamente a los hititas. Los textos mitológicos hititas han resultado ser de procedencia hurrita, e incluso los relatos épicos de los héroes prehistóricos semidivinos eran de origen hurrita. Ya no existen dudas, los hititas adquirieron de los hurritas su cosmología, sus mitos, sus dioses y su panteón de 12. Esta triple conexión, la que hay entre los orígenes arios, el culto hitita y las fuentes hurritas de estas creencias, está notablemente bien documentada en la oración hitita de una mujer por la vida de su marido enfermo. Los relatos épicos, ya ha quedado claro, eran los relatos de Sumer, los lugares donde moraban los dioses de antaño eran ciudades sumerias, la lengua de antaño era la lengua de Sumer. Incluso el arte hurrita era un duplicado del arte sumerio, tanto en formas como en temas y símbolos. Las tierras que forman hoy Israel, Líbano y el sur de Siria, y que formaban la franja sudoeste del antiguo creciente fértil, estaban habitadas por pueblos que podríamos agrupar bajo el nombre de cananeos. Una vez más, todo lo que se sabía de ellos hasta hace poco aparecía en referencias, normalmente adversas, del Antiguo Testamento y de inscripciones fenicias dispersas. Los arqueólogos estaban empezando a conocer a los cananeos cuando, de pronto, dos descubrimientos salieron a la luz, ciertos textos egipcios de Luxor y Sekare, y mucho más importante, unos textos históricos, literarios y religiosos desenterrados en un importante centro cananeo. El lugar, llamado en la actualidad Ras Shamra, en la costa siria, era la antigua ciudad de Engerit. La lengua de las inscripciones de Engerit, el cananeo, era lo que los expertos llaman el semita occidental, una rama del grupo de lenguas entre las que se incluyen el primitivo acadio y el actual hebreo. De hecho, cualquiera que conozca el hebreo puede leer las inscripciones cananíes con relativa facilidad. El lenguaje, el estilo literario y la terminología muestran reminiscencias del Antiguo Testamento, y la escritura es la misma que la del hebreo israelita. El panteón que se revela en los textos cananeos tiene muchas similitudes con el posterior panteón griego. A la cabeza del panteón cananeo, como no, hay un dios supremo llamado El, una palabra que era, al mismo tiempo, el nombre personal del dios y el término genérico de alta deidad. Él era la autoridad última en todo tipo de asuntos, tanto humanos como divinos. Abe Adam, padre del hombre, era su título, el bondadoso, el misericordioso era su epíteto. Era el creador de todo, y el único que podía conceder la realeza. ¿De dónde sacaron su religión y su cultura los cananeos? El Antiguo Testamento los considera parte de la familia de naciones camitas, con raíces en las tierras cálidas, que es lo que Cam significa, de África, hermanos de los egipcios.
los objetos y los registros escritos desenterrados por los arqueólogos confirman la estrecha afinidad entre ambos, así como las muchas similitudes entre las deidades cananíes y egipcias. A primera vista, los dioses de Egipto dan la sensación de ser una incomprensible masa de actores sobre un escenario extraño, si nos atenemos a la multitud de dioses nacionales y locales, al ingente número de nombres y epítetos, y a la gran diversidad de sus roles, emblemas y mascotas animales. Pero, si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que, en esencia, no se diferenciaban de los dioses de otras tierras del mundo antiguo. Los egipcios creían en los dioses del cielo y de la tierra, en grandes dioses que se distinguían fácilmente de las multitudes de deidades menores. G. A. Wanald, de Sky Religion in Egypt, resumió las evidencias al demostrar que la creencia de los egipcios en dioses del cielo que habían descendido a la tierra era sumamente antigua. Algunos de los epítetos de estos grandes dioses, el más grande de los dioses, toro del cielo, señor señora de las montañas, resultan familiares. Aunque los egipcios utilizaban el sistema decimal en sus cálculos, sus asuntos religiosos estaban gobernados por el sexagesimal 60 sumerio, y los temas celestiales estaban sujetos al divino número 12. Los cielos fueron divididos en 3 partes, con 12 cuerpos celestiales en cada una de ellas. El más allá se dividió en 12 partes. El día y la noche se dividieron en 12 horas. Y todas estas divisiones se equipararon con compañías de perros que, a su vez, constaban de 12 perros cada una. A la cabeza del panteón egipcio estaba Ra, creador, que presidía una asamblea de dioses que ascendía a 12. Él había llevado a cabo sus increíbles obras de creación en tiempos primitivos, creando a Geb, tierra, y Nat, cielo. Después, hizo que crecieran plantas en la tierra, así como las criaturas que se arrastran, y finalmente, hizo al hombre. Ra era un dios celestial invisible que solo se manifestaba de vez en cuando. Su manifestación era el Aten, el disco celestial, representado como un globo alado. Según la tradición egipcia, la aparición y las actividades de Ra en la tierra estaban directamente relacionadas con el trono. Según esta tradición, los primeros soberanos de Egipto no fueron hombres sino perros, y el primer dios que reinó en Egipto fue Ra. Después, Ra dividió el reino, dándole el Bajo Egipto a su hijo Osiris y el Alto Egipto a su hijo Set. Pero Set hizo un plan para derrocar a Osiris y, al final, consiguió darle muerte. Isis, hermana y esposa de Osiris, recuperó el cuerpo mutilado de este y lo resucitó. Después, Osiris atravesó las puertas secretas y se unió a Ra en su sendero celestial. Su lugar en el trono de Egipto lo ocupó su hijo Horus, al que, en ocasiones, se le representaba como un dios con alas y cuernos. Aunque Ra era el más elevado en los cielos, en la tierra era el hijo del dios Ta, el que desarrolla, el que forja las cosas. Los egipcios creían que Ta había elevado la tierra de Egipto desde debajo de las aguas haciendo diques en el punto donde el Nilo asciende. Decían que este gran dios había llegado a Egipto desde algún otro lugar, y que no solo se estableció en Egipto, sino también en la tierra montañosa y en la lejana tierra extranjera. De hecho, los egipcios tenían por cierto que todos sus dioses de antaño habían venido en barco desde el sur, y se han encontrado muchos dibujos prehistóricos en roca que muestran a estos dioses de antaño, a los que se les distingue por su tocado con cuernos, llegando a Egipto en un barco. La única ruta marítima que llega a Egipto desde el sur es la que viene por el Mar Rojo, y resulta significativo que el nombre egipcio de este mar fuera el de Mar de Ur. En su expresión jeroglífica, el signo de Ur significa la lejana tierra extranjera en el este, por lo que no se puede descartar que, en realidad, también se estuvieran refiriendo a la Sumeria Ur, que se encontraba en esa misma dirección. La palabra egipcia para ser divino o dios era NTR, que significa el que vigila. Curiosamente, este es el significado exacto del nombre de Sumer, la tierra de los que vigilan. La antigua idea de que la civilización pudo haber comenzado en Egipto está descartada en la actualidad. En estos momentos, existen muchas evidencias que indican que la organizada sociedad y civilización egipcia, que comenzó medio milenio o más después de la Sumeria, extrajo su cultura, su arquitectura, su tecnología, su escritura y otros muchos aspectos de una elevada civilización de Sumer. Y el peso de la evidencia demuestra también que los dioses de Egipto se originaron también en Sumer. 4. Sumer, la tierra de los dioses.
no hay duda de que las palabras de antaño, que durante miles de años constituyeron la lengua de las enseñanzas superiores y las escrituras religiosas, era la lengua de Sumer. Y tampoco hay duda de que los dioses de antaño eran los dioses de Sumer. En ninguna parte se han encontrado registros, relatos, genealogías e historias de dioses más antiguos que los de Sumer. Los sumerios creían que había dioses que eran de los cielos. Los textos que hablan de los tiempos de antes de que las cosas fueran creadas citan a algunos de estos dioses celestiales, como Apsu, Tiamat, Ansar, Kisar. En ningún momento se dice que estos dioses aparecieran nunca sobre la tierra. Y, si miramos más de cerca a estos dioses, que existieron antes de que se creara la tierra, nos daremos cuenta de que eran los cuerpos celestes que componen nuestro sistema solar y, como demostraremos, los así llamados mitos sumerios referentes a estos seres celestes eran, de hecho, conceptos cosmológicos precisos y científicamente admisibles sobre la creación de nuestro sistema solar. También hubo dioses menores que eran de la tierra. Sus centros de culto eran, en su mayor parte, ciudades de provincias, no eran más que deidades locales. En el mejor de los casos, estaban encargados de algunas operaciones limitadas, como, por ejemplo, la diosa Nin, casi, dama cerveza, que supervisaba la preparación de bebidas. De estas deidades no existe ningún relato heroico. No disponían de armas impresionantes, y los demás dioses no se estremecían ante sus órdenes. Le recuerdan a uno a aquel grupo de dioses jóvenes que desfilaban los últimos en la procesión pétrea de la hitita ciudad de Yasilicaya. Entre los dos grupos estaban los dioses del cielo y de la tierra, los llamados dioses antiguos. Estos eran los dioses de antaño de los relatos épicos, y, según las creencias sumerias, habían bajado a la tierra desde los cielos. No eran simples deidades locales. Eran dioses nacionales, o, mejor aún, dioses internacionales. Algunos de ellos estaban presentes y activos en la tierra, aún antes de que hubiera hombres en ella. De hecho, se estimaba que la existencia del hombre había sido el resultado de una deliberada empresa creadora por parte de estos dioses. Eran poderosos, capaces de hazañas que estaban más allá de las capacidades o de la comprensión de los mortales. Y, sin embargo, estos dioses no solo tenían aspecto humano, sino que, también, comían y bebían como ellos, y exhibían todo tipo de emociones humanas, desde el amor y el odio hasta la lealtad y la infidelidad. A la cabeza de esta familia de dioses del cielo y de la tierra estaba An, o Anu en los textos babilonios / asirios. Él era el gran padre de los dioses, el rey de los dioses. Su reino era la inmensidad de los cielos, y su símbolo era una estrella. En la escritura pictográfica sumeria, el signo de una estrella tenía también el significado de An, de cielos y de ser divino o Dios, descendiente de An. Este cuádruple significado del símbolo se mantuvo a través de las eras, a medida que la escritura pasó de su forma pictográfica sumeria hasta la cuneiforme ecadie y la estilizada babilonia y asiria. Desde los primeros tiempos hasta que la escritura cuneiforme se desvaneció, desde el cuarto milenio antes de Cristo. Hasta casi la época de Cristo, este símbolo precedía los nombres de los dioses, indicando que el nombre escrito en el texto no era el de un mortal, sino el de una deidad de origen celeste. La morada de Anu, y la sede de su realeza, estaba en los cielos. Ahí era donde iban los otros dioses del cielo y de la tierra cuando necesitaban consejos o favores personales, o donde se reunían en asamblea para zanjar disputas entre ellos mismos o para tomar decisiones importantes. Numerosos textos describen el palacio de Anu, cuyos pórticos estaban custodiados por un dios del árbol de la verdad y un dios del árbol de la vida, así como su trono, el modo en que los demás dioses se aproximaban a él y cómo se sentaban en su presencia. Los textos sumerios también recogieron casos en que incluso a los mortales se les permitió subir a la morada de Anu, la mayoría de las veces con el objeto de escapar a la mortalidad. Uno de estos relatos es el de Adapa, modelo de hombre. Fue tan perfecto y tan leal al dios Ea, que le había creado, que Ea lo dispuso todo para que fuera llevado hasta Anu. Es en ese momento cuando Ea le describió a Adapa lo que se debía esperar. Adapa, vas a ir ante Anu, el rey. Tendrás que tomar el camino hacia el cielo. Cuando hayas ascendido hasta el cielo, y te hayas acercado al pórtico de Anu,
El portador de vida y el cultivador de la verdad estarán de pie en el pórtico de Anu. Guiado por su creador, Adapa hasta el cielo fue, ascendió al cielo y se acercó al pórtico de Anu. Pero cuando se le ofreció la posibilidad de hacerse inmortal, Adapa se negó a comer el pan de la vida, pensando que el enfurecido Anu le estaba ofreciendo alimentos envenenados. Así pues, se le devolvió a la tierra como sacerdote ungido, pero todavía mortal. La afirmación sumeria de que también los humanos podían ascender a la morada divina en los cielos encuentra su eco en los relatos del Antiguo Testamento sobre el ascenso a los cielos de Enoc y del profeta Elías. Al templo de Anu se le llamó Anna, casa de An. Pero este sencillo nombre se le aplicaba a una estructura que, al menos en algunos de sus niveles, bien merece que la contemplemos. Aquel era, según los textos sumerios, el santo Anna, el santuario puro. Según la tradición, los mismos grandes dioses habían dado forma a sus partes. Su cornisa era como de cobre, sus paredes tocaban las nubes, una noble morada, era una casa de un encanto irresistible, con un atractivo infinito. Y los textos también dejan claro el propósito del templo, pues lo llaman la casa para descender del cielo. Una tablilla que perteneció a un archivo de Uruk nos aporta luz cubre la pompa y el boato que acompañaban la llegada de Anu y de su esposa en una visita de estado. Debido al deterioro de la tablilla, solamente podemos leer lo relativo a la segunda mitad de las ceremonias, cuando Anu y Antu estaban ya sentados en el patio del templo. Los dioses, exactamente en el mismo orden que antes, formaban entonces una procesión delante y detrás del portador del cetro. Ahí, el protocolo daba las siguientes instrucciones. La gente del país encenderá fuegos en sus casas, y ofrecerá banquetes a todos los dioses. Los guardianes de las ciudades encenderán fuegos en las calles y en las plazas. La partida de los dos grandes dioses también estaba planificada, no solo al día sino también al minuto. En el 17º día, 40 minutos después de salir el sol, se abrirá la puerta ante los dioses Anu y Antu, llegando a su fin su estancia, tras pasar la noche. Después, los grandes dioses serán llevados a su punto de partida sobre literas con forma de trono sobre los hombros de los funcionarios del templo. Existe una representación asiria de una procesión de dioses que, si bien es bastante posterior en el tiempo, nos puede dar una buena idea de la forma en la que Anu y Antu eran llevados durante su procesión en Uruk. Se recitaban en salmos especiales cuando la procesión atravesaba la calle de los dioses, luego, se cantaban otros salmos e himnos cuando se acercaban al muelle sagrado y cuando llegaban al dique del barco de Anu. Se procedía a las despedidas y se recitaban y cantaban más en salmos aún, con gestos de levantar las manos. Después, todos los sacerdotes y funcionarios del templo que habían llevado a los dioses, dirigidos por el sumo sacerdote, ofrecían una oración de partida especial. Gran Anu, que el cielo y la tierra te bendigan, entonaban 7 veces. Oraban por la bendición de los 7 dioses celestes e invocaban a los dioses que estaban en el cielo y a los dioses que estaban en la tierra. En conclusión, les daban la despedida a Anu y Antu de este modo. Que los dioses de lo profundo y los dioses de la morada divina os bendigan. Que os bendigan a diario. Cada día, de cada mes, de cada año. Entre las miles y miles de representaciones de los antiguos dioses que se han descubierto, ninguna parece representar a Anu. Y, sin embargo, nos observa desde cada estatua y cada retrato de cada rey que ha habido, desde la antigüedad hasta nuestros días. Pues Anu no era solo el gran rey, rey de los dioses, sino también aquel por cuya gracia los demás podían ser coronados como reyes. Según la tradición sumeria, la soberanía emanaba de Anu, y el término para designar la realeza era Anutu, Anuesa. Las insignias de Anu eran la tiara, el divino tocado, el cetro, símbolo del poder, y el báculo, símbolo de la guía que proporciona el pastor. En la actualidad, el báculo del pastor se puede encontrar más en manos de obispos que de reyes, pero la corona y el cetro lo siguen llevando todos aquellos reyes que la humanidad ha dejado en sus tronos. La segunda deidad en poder del panteón sumerio era Enlil. Su nombre significa Señor del espacio aéreo, prototipo y padre de los posteriores dioses de las tormentas que encabezaban los panteones del mundo antiguo. Era el hijo mayor de Anu, nacido en la morada celeste de su padre. Pero,
en algún momento de los tiempos más antiguos, descendió a la tierra y se convirtió así en el principal Dios del cielo y la tierra. Cuando los dioses se reunían en asamblea en la morada celeste, Enlil presidía las reuniones en compañía de su padre. Cuando los dioses se reunían en asamblea en la tierra, se encontraban en la corte de Enlil, en el recinto divino de Nippur, la ciudad dedicada a Enlil, además de ser el sitio donde se encontraba su principal templo, L.K.U.R., casa que es como una montaña. No solo los sumerios tenían a Enlil por supremo, sino también los dioses de Sumer. Estos le llamaban soberano de todas las tierras, y dejaban claro que en el cielo, él es el príncipe, en la tierra, él es el jefe. Sus palabras, mandatos, en las alturas, hacen temblar los cielos, abajo, hacen que la tierra se estremezca. Enlil, cuyos mandatos llegan lejos, cuya palabra es noble y santa, cuyas declaraciones son invariables, que decreta destinos hasta el distante futuro. Los es de la tierra se inclinan gustosamente ante él, los dioses celestiales que están en la tierra se humillan ante él. Permanecen fielmente junto a él, según las instrucciones. Enlil, según las creencias sumerias, llegó a la tierra mucho antes de que la tierra se adecuara y se civilizara. Un himno a Enlil, el caritativo, narra los muchos aspectos de la sociedad y la civilización que no habrían llegado a existir de no ser por las instrucciones de Enlil para ejecutar sus órdenes en todas partes. No se construirían ciudades, ni se fundarían poblados, no se construirían establos, ni se levantarían rediles, ni reyes serían coronados, ni sumos sacerdotes nacidos. Los textos sumerios dicen también que Enlil llegó a la tierra antes de que las gentes de cabeza negra, el apodo sumerio para designar a la humanidad, fueran creados. Durante estos tiempos previos a la humanidad, Enlil levantó Nippur como centro particular suyo o puesto de mando, al cual cielo y tierra estaban conectados a través de algún tipo de enlace. Los textos sumerios llamaban a este enlace de An-Kai, que enlace cielo-tierra, y usaban el lenguaje poético para relatar las primeras acciones de Enlil en la tierra. Enlil, cuando señalaste los poblados divinos en la tierra, Nippur levantaste como tu propia ciudad. La ciudad de la tierra, la noble. Tu lugar puro cuya agua es dulce. Fundaste el Dur-Anki. En el centro de las 4 esquinas del mundo. En aquellos primeros días, cuando solo los dioses habitaban Nippur y el hombre aún no había sido creado, Enlil conoció a la diosa que acabaría convirtiéndose en su esposa. Según una versión, Enlil vio a su futura novia mientras se estaba bañando en el riachuelo de Nippur, desnuda. Fue un amor a primera vista, pero no necesariamente con matrimonio en mente. El pastor Enlil, que decreta los destinos. El del brillante ojo, la vio. El Señor le habla a ella de relaciones sexuales, ella no está dispuesta. Enlil le habla a ella de relaciones sexuales, ella no está dispuesta. Mi vagina es demasiado pequeña, dice ella, no sabe de la cópula. Mis labios son demasiado pequeños. No saben besar. Pero Enlil no aceptó un no por respuesta. Le reveló a su chambelán Nusku su ardiente deseo por la joven doncella, que se llamaba Sud, la niñera, y que vivía con su madre en casa perfumada. Nusku le sugirió un paseo en barca y le trajo una barca. Enlil persuadió a Sud para salir a navegar con él y, una vez estuvieron en la barca, la violó. El antiguo relato cuenta entonces que, aunque Enlil era el jefe de los dioses, estos se enfurecieron tanto por lo que había hecho que lo detuvieron y lo desterraron al mundo inferior. Enlil, el inmoral, le gritaban: «Vete de la ciudad». En esta versión, Sud, embarazada con el hijo de Enlil, siguió a este y se casó con él. Otra versión dice que Enlil, arrepentido, buscó a la joven y envió a su chambelán para que le pidiera a su madre la mano de la hija. De un modo o de otro, Sud se convirtió en la esposa de Enlil, y éste le otorgó el título de Ninlil, señora del espacio aéreo. Pero lo que no sabían ni él ni los dioses que le desterraron es que no fue Enlil el que sedujo a Ninlil, sino al revés.